Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Circuito Éxitos. Mundo UR es presentado por Banesco, 30 años de compromiso con Venezuela. Mundo UR Radio. Todo lo que debes saber de nuestros mundos. Generamos noticias y analizamos el acontecer nacional. Con María Isabel Párraga. Circuito Éxitos. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto compartir con todos ustedes. Hoy un día tan especial, tan bonito, un día en el cual, pues, bueno, nos sentimos más que orgullosos de ser venezolanos y de tener una figura como el maestro Cadenas, quien hoy recibió el premio por parte de los Reyes de España, el premio que lo pone, pues, en el tope de la literatura en español, como es el premio Miguel de Cervantes. Con esta información arrancamos, no sin antes comentarles quienes estamos aquí con todos ustedes, en la gerencia de producción, Yohara Paredes, en la jefatura de producción y co-conduciendo este espacio. Ustedes lo ven aquí o lo escuchan a continuación. Ricardo Martínez Osorio, síganlo, @R Martínez Osorio. ¿Cómo estás, Ricky? Bien, Mari, saludos a todos. Bueno, en la producción André Lerma y Mariela Ramírez, ya manejando pues aquí, a punto de manejar todo el tema el OBS, este sistema que permite estar aquí con ustedes a través de YouTube. En el equipo de operaciones está Hernán Guerrero, en los controles está Jonathan Aguilar y Kevin Aguirre, conversando con todos ustedes, María Isabel Párraga, @lapárraga. Arrancamos. Así estuvo el día. Bueno, Ricky, ¿cómo no comenzar? A lo mejor hay otras informaciones en el ámbito político, internacional, muchos dirán que son más importantes, pero yo creo que como venezolanos Totalmente. Hoy el tema tiene que ser Cadenas, el maestro Cadenas y este premio de literatura de marca mayor en español que pone esa ñ de relieve como es el premio Miguel de Cervantes. Bueno, dicen los expertos, entre esos la gente de la Poeteca, que es uno de los momentos más importantes que está viviendo la cultura venezolana. Sin duda alguna, sin duda alguna. Además, pues un premio a la poesía, un género que es tan difícil, para algunos tan difícil de leer. Yo confieso que a mí la poesía no es mi género preferido, pero a propósito de Cadenas me ha acercado un poquito y realmente Cadenas es maravilloso. Una poesía más llena de venezolanidad, una poesía llena de valentía y una poesía, bueno, que lo ha hecho merecedor de lo que muchos han deseado durante tanto tiempo y que, bueno, que en el caso de Cadenas es un gesto de justicia a lo bien que lo ha hecho en este tiempo. 93 años, lo vimos con los Reyes de España, un gesto muy bonito. La reina, ¿tú viste? Sí, que lo sostiene en algunos momentos mientras camina, porque bueno, es una persona bastante mayor y tiene cierta dificultad para caminar, pero ahí contó con la ayuda de los Reyes para caminar en ese trayecto que estuvieron. Y la verdad es que el discurso, además, siempre muy aleccionador. Él siempre trata en sus mensajes de dar mensajes en todos los sentidos y muy vigentes para este momento. Bueno, habló de la democracia, habló de la libertad, citó al Quijote hablando de libertad. Así es. Y bueno, la necesidad de la renovación. De la renovación. Y siempre pues poniendo el país por delante, que es una de las características de Cadena. Un hombre muy valiente que tal vez ha hecho que en algunos sectores pues no tenga cobertura este premio, pero bueno, que definitivamente al resto del país pues nos tiene muy contentos. La verdad es que les recomiendo, si no han tenido la oportunidad, ingresen en nuestros portales para ver esas imágenes de él acompañado de los Reyes cuando recibe. Es muy emocionante, la verdad. Además que yo siento que es como esas cosas que él tenía como pendientes todavía. Y bueno, lo tuvo hoy. Bueno, vamos entonces a comentarles pues no solamente el tema de Cadenas, sino también otras informaciones importantes del día de hoy. Pero fíjense, alguien una institución que ha trabajado muchísimo el tema de la poesía, que otorga incluso premios de poesía a los nobles poetas, es Banesco. Y sobre Banesco vamos a hablarles en mención publicitaria. La actividad bancaria y la gestión social de Banesco van de la mano, con apoyo de sus socios y aliados sociales.
Banesco construye bases sólidas para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Juntos hacen frente a los desafíos de hoy para consolidar las metas de la Agenda 2030 y sus ODS. Por cierto que déjenme comentarles, si quieren escuchar y ver una muy buena entrevista de Cadenas, vayan a la página web de Banesco y ahí hay una entrevista que le hicieron en noviembre pasado que es una maravilla. Vamos entonces con más noticias, Ricky. Así es. Bueno, dentro de otras noticias que tenemos a continuación, bueno, está también este tema de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, ¿no? Y toda esta situación polémica que incómoda con Juan Guaidó. Bueno, sí, así arrancamos el día informativamente. Se supo, ayer hubo primero un rumor de algunas personas en redes sociales que decían que Juan Guaidó estaba refugiado en una embajada. Luego se supo en horas de la mañana que a través de un comunicado él lo informó de manera formal que estaba en Colombia y aclaraba que él iba, o sea, que quería participar alrededor de toda esta conferencia internacional que se está haciendo sobre Venezuela en Bogotá. Sin embargo, el canciller colombiano horas después aclara que él no está invitado como parte de la delegación de la plataforma unitaria, sino que sería, bueno, una persona que está en Colombia. Sí, realmente. Sin apoyo digamos, institucional. De ningún tipo. Se presentó y dijo, y no es parte, esto hay que aclararlo, en ningún momento se ha considerado que sea parte de la delegación nacional. Así que es bueno decirlo, lo aclaró la Cancillería colombiana y bueno, nada, lo cierto es que mañana es una fecha importantísima, sí, ¿no? Esta porque se ha hablado varias veces, el canciller colombiano lo ha asomado a la posibilidad de que se dé un primer acuerdo, en algunas partes se pueda avanzar. Del lado de la plataforma unitaria, encabezada por Gerardo Blay, decía que hay dos grandes puntos a conversar y que esperan avanzar. Uno, la frase que él resume en elecciones libres, y la segunda es la mejoría económica, que es, digamos, de una manera distinta también de hablar de todo esto que se habla de suavizar sanciones que generen posiblemente mejoras económicas en el país. Bueno, son estos dos grandes temas que la oposición seguramente va a llegar más al tema de elecciones libres. Por el lado del oficialismo han dicho varias veces que su punto central a discutir es el levantamiento de sanciones. Sí, bueno, veremos entonces qué sucede allí. Por lo pronto, después de tanto tiempo, es bueno que en el plano internacional se tenga Venezuela en primera línea y que haya pues algún tipo de avance en sentido y en pro de, bueno, de quienes habitamos aquí y de los venezolanos que están fuera del país también. Brevemente te comento, Mari, que también ha sido tendencia el fin de semana el tema de las primarias. María Corina Machado hoy también ha sido tendencia por una reunión que sostuvo con la plataforma unitaria, con la comisión de primarias, específicamente con Jesús María Casal, donde ella plantea la necesidad del voto manual. Sigue insistiendo en este punto como parte de su participación en ella y bueno, es como sigue insistiendo en esta medida, a lo que siempre el presidente de esta comisión dice que bueno, que él tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? También ha dicho Elsa Solórzano una declaración parecida a la de María Corina Machado, diciendo que, bueno, esto trae, digamos que beneficios y cosas en contra. Ella también está de acuerdo con que sea el voto manual por el resguardo del voto del ciudadano, ¿no? De las personas que participen en este proceso interno. A propósito de las primarias, unas declaraciones de Diosdado Cabello, dice que sobre las primarias opositoras, dice, no sé si harán primarias a estas alturas, es contradictorio que quieran participar en las elecciones presidenciales sin ayuda del CNE, creo que en cualquier momento dirán que aceptarán toda la ayuda del CNE. Bueno, veremos, porque el CNE pues también ha puesto allí unas condiciones en relación a los captahuellas, que es lo que están estudiando en estos momentos precisamente, y de hecho creo que la Comisión de Primarias alargó los plazos un poco más. Ellas, digamos, alargaron el proceso para esta decisión particular, pero aclaran que el resto de los procesos internos para ese cronograma no se van a alargar producto de solamente es que van a tratar de ajustar lo demás en función de este punto. Y como último, María, antes de que nos vayamos al siguiente parte del programa, tenemos que, bueno, ha sido también información el fin de semana el tema de la inseguridad y situaciones que hay en algunos puntos todavía donde están estas bandas criminales allí con presencia. En el caso de José Félix Riva, en el barrio en Petare, se supo de un enfrentamiento que dejó 6 fallecidos. Entre esos está un enfrentamiento que hay entre la banda Wilexis y la que se llama Los Chicorrios. Ellos se enfrentaron, pareciera que es por el control del espacio, según lo que nos comentaba nuestro colega Román Camacho, acá, el periodista de la Fuente de Sucesos acá en Unión Radio, nos decía eso, que hay un enfrentamiento entre estas dos bandas por el control territorial de esta zona.
Bueno, tema de sucesos que siempre genera muchísimos comentarios. Amigos, hoy día del libro, día en el cual se hace honor a nuestro maestro poeta, el señor, que en estos momentos pues es tendencia en todo el mundo. Cuando usted pone cadenas, pues hace referencia a la entrega hoy del Premio Cervantes. Hoy día del libro tenemos a una venezolana. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no hablan de cadenas? Porque esta entrevista la teníamos desde la semana pasada. Hay una entrevista deliciosa dentro de nuestro segmento Entre Libros y Podcast. Una entrevista a Ariana Newman. Ella es venezolana, que nos cuenta una historia de su papá en un libro que se titula Cuando el tiempo se detuvo. Y bueno, una historia donde hay de todo, donde hay aventura, donde hay romance, donde hay peligro y donde hay pues muchísimos muy emocionante. Cuentos, muy emocionante. Así que, pero brevemente, antes de irnos al corte, los invito que si sin embargo quieren ver un contenido de Rafael Cadenas, también tenemos en nuestro canal de Mundo UR en YouTube una entrevista que le hizo Rafael Arraiz Luca para su programa venezolano a Rafael Cadenas, muy buena que la verdad está bastante completa. Sí, así que no se pierdan ese contenido y no se pierdan el contenido que viene a continuación. Bueno, y vamos a hacer publicidad, amigos. Vamos a hablarles de Banesco. Las organizaciones con proyectos sociales están allí apivotadas en Banesco. Y dentro de este esquema, la actividad bancaria y la gestión social de Banesco van de la mano, con apoyo de sus socios y aliados sociales. Banesco contribuye bases sólidas y construye estas bases sólidas para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Juntos hacen frente a los desafíos de hoy para consolidar las metas de la Agenda 2030 y sus ODS. Entre Libros y Podcast, en Mundo UR Radio. Bueno, amigos, la sección de los lunes, Entre Libros y Podcast, nuestro querido amigo, creo que amigo de los tres, Sergio Dávar, me llamó y me dijo, tengo un libro maravilloso que está saliendo, que estamos editando, y es de Ariana Newman, Cuando el tiempo se detuvo, Memoria de la guerra de mi padre y lo que queda. Y bueno, cuando cuando los tres pues le metimos la lupa al libro, nos dimos cuenta que es una historia desconocida de uno de nuestros mejores empresarios del siglo XX, como es Hans Neumann, una historia que además recopila y hace su hija de una manera no muy sencilla. Ariana, bienvenida, nos encanta tenerte aquí, y quizás pues una de las cosas que más nos llamó la atención, por lo menos a mí en lo particular, es que en tu casa prácticamente pues no se habló nunca de este tema de tu papá en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vivió. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, es un gran honor estar con ustedes hoy, así que gracias. Y efectivamente, en mi casa nunca se habló del tema, pero mi papá había llegado a Venezuela en el 49 y cuando yo llegué ya eran los años 70. Y la verdad es que mi papá ya en ese entonces era un empresario, estaba metido un poco en todo, ¿no? Estaba metido en las artes, estaba metido en la educación, estaba metido en los periódicos. Y era lo que llamarían en Estados Unidos un workaholic, ¿no? Esa gente que trabajaba constantemente y cuando no estaba trabajando estaba escribiendo o estaba reunido con gente. Entonces, como que para mí se me hacía totalmente normal que no había tiempo de hablar del pasado, porque el presente de él estaba tan lleno y él estaba tan entusiasmado con el futuro que la verdad es que el pasado no figuraba para nada. Y nunca me contó absolutamente nada. Yo sabía que había llegado en el año 48, 49, con su hermano Lothar, y que había nacido en Praga. Pero nunca me contó qué es lo que había dejado en Europa, ¿no? Ahora, Ariana, ahí sabías entonces que tenías una herencia checa y que tu padre había venido de Europa, pero ¿qué fue lo que descubriste de él que se revela en este libro? Mira, descubrí muchísimas cosas y bueno, descubrí que venía de una familia judía, una familia muy asimilada. Muchas de las familias judías en Europa, a finales del siglo XIX, en las ciudades, sobre todo en Praga, en Berlín, en Viena, se asimilaron. Como les dieron las nacionalidades austríaca, checa, alemana, ellos decidieron que bueno, para hacerse un poco más checos y un poquito más alemanes, dejaron un poco de lado
todo lo que los identificaba como judíos, ¿no? Muchos se bautizaron, muchos pues adoptaron las tradiciones de los países, ¿no? Y mi familia era totalmente así, era una familia checa, una familia clase normal, clase media, tenían una compañía de pinturas en Praga, mis abuelos, que se llamaba, cosa que también descubrí, se llamaba Montana, como las pinturas montanas que montaron mi papá y su hermano Lothar en Venezuela a finales de los años 40. Y pues nada, y que la familia de mi padre, de la cual él nunca hablaba, yo sabía que tenía abuelos, ¿no? Claro, que se llamaban Otto y Ela, y sabía que se habían muerto antes de que mi papá llegara a Venezuela, pero no sabía cómo se habían muerto. Y no sabía tampoco que habían 34 miembros de la familia de mi padre. Yo simplemente supe de Lothar y de un tío que vivía en California. Y resulta que eran 24. Y descubrí que de esos 34, 29 los transportaron a los campos y que 25 nunca regresaron de esos campos. O sea, es una historia de sobrevivencia. Fíjate que una de las cosas que me atrapó, y en eso pues la editorial Davar creo que da en el clavo, es la manera de resumir esta historia. Dice que todo comienza, así lo estoy leyendo textualmente, con una niña que al jugar a los detectives se encontró con una credencial en la que su padre, alguien muy reconocido en el mundo de los negocios y de la cultura en Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, se veía con otro nombre y el sello de una esvástica. Ese capítulo o esa niña eras tú, ¿no? Sí, claro. Entonces yo crecí en Los Chorros, en una Caracas, bueno, en los años 70 y 80, y crecí en un jardín precioso y venían siempre mis amigos y mis primos a jugar y teníamos un club de detectives. Leíamos unos libros de Enid Blyton que se llamaban Los 7 Misterios y Los 5 Secretos. De los que hemos hablado aquí en la radio en la sección Libros y Podcast. Qué bien, genial. Qué bien. Una maravilla de libros, ¿no? Sobre todo cuando uno es chiquito. Y inspirada por eso, pues nada, queríamos resolver misterios. Y yo, claro, lo que no sabía es que el misterio que iba a resolver era el misterio de mi papá. Pero efectivamente nosotros nos reuníamos, había como los dueños de la casa de nosotros, antes de que fuera de nosotros, tenían unos perros enormes de guardia, ¿no? Entonces había una casa donde se metían unos perros y eran unos grandaneses. Entonces era una casa enorme donde los niñitos cabíamos y nos reuníamos allá atrás, en la parte de atrás del jardín, y bueno, básicamente espiábamos a la gente y buscábamos misterios que resolver. Y una de esas tardes, un primo mío que se llama Rodrigo, que hoy en día es un abogado serísimo, pero en ese entonces era un detective de mi club, anunció que mi papá había movido una caja de un taller donde él reparaba relojes a la biblioteca y que la había movido como si esa caja tuviera un gran tesoro. Y yo creo que porque era mi papá y mi papá era un tipo complicado y cuando yo era chiquita, pues él tenía ya 50 años cuando yo nací, ¿no? Entonces estaba muy arrugado, tenía un acento checo fortísimo, sí, todavía, siempre. Yo siempre pensé que había allí algo misterioso en mi papá y me dio como un poquito, decidí que el misterio lo tenía que resolver yo sola y no irme con mis primos a ver qué es lo que había en la caja. Pero cuando se fueron mis primos y mis amigos, yo me fui a buscar esa caja y efectivamente estaba allí en la biblioteca al lado de un juego de ajedrez que se guardaba allí siempre. Y abrí la caja y había unos papeles viejos, había un pasaporte de 1952, de esos pasaportes viejitos marrones, duros que habían en Venezuela en ese entonces. Y entre esos había una tarjeta de identidad con una foto de blanco y negro de mi papá. Ahora, por supuesto, tenía el pelo negro, no tenía el pelo blanco, no estaba arrugado y no tenía esa nariz rota que tenía mi papá cuando yo nací. Pero no me cabía la menor duda que esa foto era mi papá de joven. Y había efectivamente una estampilla de Hitler, una estampilla con una suástica, y yo de chiquita no sabía mucho qué es lo que era eso, pero sí sabía que mi papá había nacido en Praga. Berlín nunca había sido mencionado. Y esa tarjeta decía Berlín 1943. Y lo que más me horrorizó, para serle franco, es que el nombre, donde decía nombre, mi papá por supuesto se llamaba Hans Neumann, y allí la tarjeta decía clarito, Jan Sebesta. Y luego la fecha de nacimiento de mi papá era el 9 de febrero del 21, y esta tarjeta decía que era el 11 de marzo de 1921. Entonces, bueno, sé que se me paró el corazón y
me fui corriendo, cerré esa caja, me fui corriendo a buscar a mi mamá, a decirle que este señor con el cual ella estaba viviendo, este señor distante y arrugado y viejo con el acento checo, resulta que era un impostor. Él era quien era, que él me decía, o sea, que obviamente no era mi papá, que era otra persona. Y wow, mi mamá que dura historia para una niña, ¿no? Bueno, entender no sé que tu papá tenía doble identidad. No, claro, sí, y entonces, y eso es efectivamente, yo creo que ahí comienza la niñita detective a decir, bueno, aquí obviamente hay algo. Mi mamá inmediatamente me tranquiliza, me dice, Ariana, mira, mi mamá siempre era, o sea, mi mamá y sigue siendo como un punto de luz y de tranquilidad en mi vida, ¿no? Entonces yo me fui y ella me dijo, no te preocupes, ratoncita, que me dice ella, o chinguita, que a veces me decía, mira, no te preocupes, tu papá tuvo una guerra complicada y tuvo que pretender que era otra persona, pero mira, eso fue hace muchísimo tiempo y mira lo felices que somos y estamos aquí, eso fue en Europa, no te preocupes, no le preguntes mucho porque él se altera mucho, se pone muy triste, es mejor que no le preguntes. Entonces yo aprendí allí que bueno, como todos, ¿no? Cuando uno quiere a alguien, uno no los quiere empujar, no les quiere hacer daño, ¿no? Claro. Y entonces así fue que básicamente, bueno, descubrí que mi papá había pretendido que era otra persona. ¿Y guardaste ese secreto cuánto tiempo? Mira, yo no lo guardé hasta que salió el libro, básicamente, porque, vamos, mi mamá sabía de eso, pero fíjate que lo estaba hablando con ella el otro día y ella me dice, bueno, yo me medio recuerdo de ese momento, pero a mí se me olvidó que tú habías encontrado ese documento. Y cuando mi papá se muere en el 2001, el 9 de febrero del 2001, él había tenido una serie de derrames, sabía que se iba a morir, había limpiado todos los archivos de la casa, pero me había dejado esa misma caja que yo había encontrado de detective, repleta de papeles, incluida esa tarjeta, y de papeles de su vida en Berlín. Entonces resulta que mi papá, un hombre de 18 años, en 1939, cuando llegan los nazis a Praga, que le van destruyendo la vida y le van deportando a la familia a campos. Cuando le llega a él el turno de que sea deportado en 1943, mi papá decide que él no se va a ir a los campos, que él se va a esconder. Se esconde en la fábrica de pinturas Montana de Praga, donde lo esconde un señor que manejaba la fábrica, un señor muy valiente, porque si lo hubieran agarrado lo hubieran matado, tanto a mi papá como al señor que lo estaba escondiendo. Y mi papá, que es muy gracioso, el papá que yo conocí, el papá que yo creo que Hans Neumann, que conoció la mayor parte de los venezolanos que lo conocieron, era un señor muy disciplinado y muy serio. Tenía un gran sentido del humor, pero era sumamente trabajador. Claro. Y de verdad una persona, no sé si, pero sí, disciplinada. Y a través de las cartas que fui encontrando en mi familia y todos los documentos, me di cuenta que mi papá de joven era un poeta que llegaba tarde a todas partes, que no estudiaba, que se le caían los libros, que estaba cubierto de moretones, que no se tomaba nada en serio y que era miembro de un club de bromistas de Praga. Wow. Entonces, claro, él básicamente tiene 21 años, tienes que pensar que es bromista, que no se toma nada en serio, que decide que lo que va a hacer, porque la Gestapo, cuando tú no te reportas a un sitio para que te deporten, inmediatamente se pone a buscarte la Gestapo, ¿no? Entonces la Gestapo lo está buscando en Praga, él está escondido en la fábrica de pinturas de Montana, sabe que si se queda allí lo van a encontrar, porque obviamente la Gestapo va a ir a la casa y va a ir a la fábrica de pinturas. ¿Qué hace? Decide que tiene que hacer algo que va simplemente pues a engañar a la gente que lo está buscando. Tiene que irse a hacer lo más insólito que haría un niño judío buscado por la Gestapo en Praga, que es que se va al centro de todo. Wow. Se va a Berlín en 1943. Entonces, por eso es que yo encuentro esa tarjeta de identidad de Berlín de 1943. Y claro, lo que nadie me había dicho es que mi papá no solo se escapa a Berlín, sino que se vive allí 2 años trabajando en una compañía de pinturas, también de lacas, que está supliendo
bueno, a la Luftwaffe, a la Fuerza Aérea Alemana. Bueno, fíjate que... En las narices del Führer. Sí, pero es que la historia es muy buena porque además tu papá, según una entrevista que le hace Tomás Eloy Martínez allá en la década de los 70, una entrevista, pues relata a Tomás Eloy que tu papá le pasaba datos a los aliados, ¿no? O sea, de alguna manera estuvo activo. Sí, señor. Pero mira, el cuento es buenísimo y yo quiero continuar escuchándote además cómo entraste en esto de la literatura. Sabemos que tienes estudios en literatura, posgrados en literatura latinoamericana, pero cuando te decides escribirlo es parte de lo que vamos a conocer luego de la pausa. Ya venimos. Entre libros y podcasts, en Mundo UR Radio. Continuamos aquí entre libros y podcast en esta maravillosa conversación con Ariana Newman, Cuando el tiempo se detuvo, memoria de la guerra de mi padre y lo que queda. Una historia realmente apasionante y desconocida sobre este gran empresario del siglo XX como fue Hans Neumann. O Neumann, no sé cuál era. Neumann, ok. Ricardo quería hacer una pregunta, sí. Ariana. ¿Cómo fue ese proceso de reconstruir el rompecabezas, de hilar las piezas y te ayudaron tus familiares, los amigos de tu papá? Mira, el proceso fue muy largo, eso sí te lo puedo decir, porque con mi papá me deja la caja en el 2001 y a mí me da muchísimo miedo meterme en esa caja, me da miedo lo que voy a conseguir. Y para ese entonces sabía que mis abuelos habían muerto en campos de concentración. Entonces me toma como 8 o 9 años comenzar a preguntarle a la gente que, bueno, ya no ni alemán ni checo, ¿no? Los documentos estaban en alemán y en checo. Entonces me toma mucho tiempo comenzar a preguntarle a la gente, comenzar a que la gente me hable un poco del tema. Y claro, la generación de mi papá ya no quedaba nadie, quedaba la mujer de mi tío Lothar, que era la viuda de mi tío Lothar, que estaba viva, que vivía para ese entonces en Suiza, que me manda unas cartas, que son unas cartas que salen de contrabando de los campos de concentración, que son unas cartas de mis abuelos. Uh-huh. Y también eso me da como que me llena de angustia, me llena de curiosidad por una parte, pero de angustia por otra, porque dices, bueno, yo no conocía a mis abuelos, yo no sé nada de ellos. Y aquí hay unas cartas de ellos, hay 40 cartas de ellos, wow, repletas de palabras, y son unas cartas muy personales, y me van a decir unas cosas espantosas, porque estaban en un campo de concentración. Entonces eso me da mucho miedo, pero eventualmente la curiosidad me gana y me hago un poquito más valiente, uh-huh, y comienzo a investigar. Y es un proceso que me toma básicamente 15 años, ¿no? O sea, todo el proceso de investigación, de comenzar y tienen que recordarse que yo simplemente pensaba que la familia de mi papá eran Lothar y Hans, uh-huh, y un tío. Y resulta que mi abuelo, por ejemplo, era uno de 8, mi abuela era una de 4. Entonces tengo que armar un poco un rompecabezas. Hablo con una persona en Praga que me ayuda a ver quiénes son, cuánta gente había en la familia, ¿no? Y poco a poco voy consiguiendo a hijos de la gente que sobrevivieron los campos, y amigos, o sea, los hijos de los amigos de mi papá que ayudaron a la familia a sobrevivir, porque mi papá sobrevivió, bueno, porque hizo una loquetera y se fue a Berlín, pero claro, con la ayuda de muchísima gente. Entonces su mejor amigo Stenek, por ejemplo, que le prestó un pasaporte para cruzar a Berlín, me tomó, una vez que ya tenía el nombre, me tomó como 5 años, porque el señor se llama Stenek Tuma, que suena muy exótico en Venezuela, pero es como llamarse José Pérez, ¿no? Imagínate. En Praga. Entonces, 300 Stenek Tumas en Facebook. Entonces, conseguir al correcto, wow, y conseguir a los hijos del correcto me tomó. Y una vez que comencé a encontrar a gente, la primera mujer de Lothar, por ejemplo, que se llamaba Stenka, que es la que, bueno, es la héroe de mi libro, la verdad, que no era judía, que se metió en el campo de concentración para llevarle un suéter y llevarle comida a mi abuela, y volvió a entrar en el 44 y que montó todo el sistema de contrabando para que mis abuelos tuvieran un poquito más de
bueno, de sus necesidades básicas en los campos cubiertas, ¿no? Encontré a la hija que estaba en Suiza, el hijo de Zdeněk está en Praga. Y fui consiguiendo primos un poco por todas partes del mundo, una prima en París, unos en California, y todos tenían, bueno, no todos, habían muchos que no sabían absolutamente nada de la familia. ¿Y qué idiomas hablaban? ¿Cómo era la relación con el tema del idioma? Ay, mira, hablábamos de todo, porque claro, yo no hablo checo, entonces claro. gracias a Dios los checos hablaban un poquito de francés, y mi mamá, yo hablo francés porque la familia de mi mamá, que son venezolanísimos, se creen franceses, entonces todos medio hablan francés, y me enseñaron francés de chiquita. Entonces yo hablo un francés, bueno, yo aprendí obviamente español porque soy de Venezuela, de Caracas, primero, pero después aprendí francés, entonces, pero hablo un francés de niñita, de que sé decir, deme un poquito de pan con mermelada, pero no sé decir más nada, ¿no? Las conversaciones con la familia checa eran complicadas, pero cuando uno se quiere comunicar, mira, uno se comunica, ¿no? Y usábamos documentos, a medio existía Google Translate, que no, entonces fuera, conseguíamos intérpretes, o sea, el Zdeněk Tuma, que todavía no me sigue escribiendo en checo, yo hoy en día lo traduzco, pero o sea, el hijo de Zdeněk Tuma tiene una sobrina que habla inglés perfecto, con la cual me conseguí en Londres. Zdenka, la hija de Zdenka, habla francés y habla un poquito de inglés. Entonces allí nos íbamos, y bueno, mis primos nos conocimos en Praga. Gracias a Dios los americanos hablaban inglés y yo hablo inglés también, ¿no? Entonces eso fue más fácil. Pero darlo todo es un poco como armar un rompecabezas. Claro. Mi familia y yo nos encantan los rompecabezas y tenemos unas peleas enormes porque yo siempre quiero ver la foto para ver un poquito para dónde pone las cosas, para saber lo que estás armando. Y mi familia dice que eso es hacer trampa. Y armar este libro fue un poco como armar un rompecabezas sin saber cuál es la foto que estás armando, ¿no? O sea, tienes una idea vaga de que tienes un papá que estuvo desde el mayo del 43 hasta el 45. Y luego es impresionante la cantidad de gente que me ayudó. O sea, los hijos de la gente que ayudó a mi familia, me encanta poder decir que confirmo que vienen de una estirpe maravillosa y buena, porque todos me ayudaron muchísimo. Sí. Y todos tenían historias y muchos tenían papeles que habían guardado. Y luego había gente totalmente conocida, como el señor que vive en la casa que era de mis abuelos a las afueras de Praga, que simplemente tenía una caja fuerte, que cuando él era chiquito, él vivía en esa casa. Mi papá vendió esa casa antes de mudarse a Venezuela en el 47 y se la vendió a los abuelos de este señor. Y este señor que vive en Praga hoy en día, que hace muebles en las afueras de Praga y vive en la misma casa, cuando él era chiquito, él iba a visitar a sus abuelos y había una caja fuerte que estaba cerrada y nadie tenía la llave. Y él siempre soñaba, como soñamos todos los niñitos, con cosas maravillosas. Yo de detective y él que iba a abrir un día esa caja fuerte y que iba a encontrar un tesoro. Entonces, este señor, pues, cuando era niño, pues tenía esta obsesión y eventualmente hay unos... reconstruye la casa y la casa estaba desde el río y el río inunda la casa, de toda clase de horror, pero los papeles sobreviven desde 1940 que los pusieron mis abuelos allí, hasta que este señor los encuentra. Increíble. Mijal Perina se llama él, y los encuentra y me los manda en el 2017. Y este señor es un total desconocido, no conocía ni mis abuelos ni absolutamente nada, pero él había abierto esa caja fuerte, creo que en el 2004, 2005, ya no me acuerdo bien de las fechas cuando la abrió, y se dio cuenta que estos eran unos papeles que, bueno, que estaban dañados por el agua y por el tiempo, pero que eran unos papeles de una gente que ya obviamente no estaban allí, pero por alguna razón los guardó. Yo creo que él decía los guardé porque yo pensé que había un tesoro, y la verdad es que estaba muy desilusionado cuando abrí la caja fuerte, lo que eran papeles. Pero eran tu tesoro. Claro. Eran tu tesoro. Exacto. Pues, ¿sabes? Él me dijo, mira, yo lo guardé porque pensé que tal vez era el tesoro de otra persona. Claro. Y efectivamente, yo cuando comienzo, porque en el 2017
yo decido, wow, esta historia es bastante impresionante. Y yo siempre quise escribir. Pero como estudié mucha literatura, también sabía que no tengo el talento de los grandes escritores, ¿no? Entonces siempre me dio como me dio como miedo escribir y nunca lo hice. Escribí unos cuentos cortos bastante mediocres que medio publiqué. Claro. Y luego lo dejé, ¿no? Como que la vida me hice mamá y pues nada, y lo dejé. Pero eventualmente me doy cuenta que esta historia, sobre todo la de mi papá, de la manera como sobrevive, es que no importa si puedo escribir o no, vale la pena contarla, claro. ¿No? Y hay ciertas historias que tienen contadas. Claro. Y yo creo que esa es una de ellas. Entonces, en 2017, yo decido que voy a contar la historia, que voy a conseguir un agente, y ya cuando tenía el contrato con mi editora americana, es una compañía que se llama Scribner, yo de repente me dicen, bueno, escribe. Y entonces, bueno, tengo que describir la casa, que era la casa de mis abuelos, que era el sitio favorito de ellos. Y nunca fui, porque cuando estaba haciendo la investigación, la mujer en Praga me dijo, mira, la casa no parece una casa, parece una fábrica de muebles, yo creo que eso lo tumbaron, no vayas. Entonces yo no había ido, pero conseguí por Facebook el nombre de este señor, que era el mismo nombre yo tenía el documento de venta de la casa del 47, y conseguí un señor que se llamaba Perina también y que vivía en la misma dirección de mis abuelos. Entonces pensé, y lo conseguí en Facebook, le voy a escribir. Y efectivamente, le escribí, le dije, mire, usted no sabe quién soy yo, pero yo soy una venezolana que vivo en Londres, soy también mitad checa, y mis abuelos vivieron en la casa donde usted vive. Yo estoy escribiendo un libro y me encantaría poder describir la casa. Usted por casualidad sabe cómo era la casa en los años 40, tiene algún documento, tiene alguna foto, algo que me pueda ayudar. Y el señor, que es una especie de ángel, me escribió y me dijo, mira, qué bueno que me escribes. Resulta que sí, yo te tengo unos documentos. Wow. Dame unas semanas porque los quiero restaurar. Y una foto como de una mesa llena de unas cosas que se ven, bueno, que sean como unos papeles viejos, sucios, y yo digo, pero qué raro, pero qué maravilla que me va a mandar algo. Y yo pensé que me iba a mandar unos planos de la casa, básicamente. Claro. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando el señor me manda una caja con unos documentos restaurados preciosos, todos envueltos en un papel precioso, y son los documentos de mis abuelos, ¿no? Y son las pruebas, por ejemplo, ellos trataron de emigrar en 1937 y 38 y 39, trataron de emigrar a Estados Unidos, pero nunca les dieron la visa. Y también trataron de ir a Cuba, pero no pudieron. Y eventualmente, y hay toda clase de esos documentos, y este señor pues me los había mandado todos. Y lo que es impresionante es que sobrevivieran, ¿no? De 1937 a cuando me llegan a mí el 2017. O sea, que yo soy pésima con las matemáticas, pero es mucho tiempo, ¿no? Es increíble, Ariana, porque además se convirtió en este libro de Editorial Davar. O sea, pareciera que aquí las coincidencias sobrepasan lo racional y todo está dado para que tú escribieras este libro. Sí. Mira, son dos niños que juegan a los detectives que se honran uno a otro y se entregan las pruebas. Sí, tal cual, tal cual. Mira, el libro, como decíamos, ya está aquí en Venezuela, la editorial Davar, pero entiendo que está dentro de la lista bestseller del New York Times. Fue premiado como el mejor libro de memorias del Jewish Book Award en el año 2020 y recibió también el Dayton Peace Prize for Non-Fiction en el año 2021. O sea que es un libro ya bastante conocido en otras latitudes y tenemos la oportunidad de leerlo aquí. Sí. Me encanta que por fin lo puedan leer en Venezuela, que fue un país que mi papá quiso tanto. Sí. Bueno, y un país que además está en tu forma de hablar por demás clarita, así que qué chévere. Ariana, muchísimas gracias. Lo vamos a leer los tres. De verdad, todo un placer, Ariana Neumann, haberte conocido y escuchar esta historia. Chévere. Me avisan qué les parece. Bueno, vamos a hacer algo. Más, yo les propongo algo, ya que estamos en esto de los juegos de niños. Vamos a leerlos los tres y te volvemos a llamar. Volvemos a conversar ya con el misterio resuelto para cada uno de nosotros. Así que bueno, nuevamente gracias, Ariana. Maravilloso, muchísimas gracias. Y si hacen eso, los hago miembros honorarios del Club Bota Misterioso de Detectives de Caracas. Entraremos felices. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, gracias.
Mundo UR Radio con María Isabel Parra. Circuito Éxito.